Buenas tardes, le habla el doctor Darwin Tejada, soy neurocirujano endovascular, de igual manera imparto docencia y soy el coordinador del bloque de neurociencias en la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Estamos realizando el presente video como evidencia de todo nuestro recorrer a lo largo del diplomado de pedagogía universitaria. Vamos a ver de manera detallada por semana los temas de los cuales estuvimos conversando y las actividades que se realizaron. En la semana 1 se hizo una introducción al diplomado de pedagogía universitaria. Aquí realizamos una actividad donde hicimos una reflexión y aplicación de los valores y la filosofía institucional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Dicha actividad se hizo en Padlet y fue la clase dividida en varios grupos y tuvimos que trabajar de manera en conjunta en esta actividad. En la semana 2 hablamos sobre enseñar en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Aquí aprendimos sobre lo que es el humanismo cristiano, el modelo educativo y estructura curricular. La clase en esta ocasión también fue dividida en grupos y se nos asignaron diferentes temas. En el caso de mi grupo abordamos claves para implementar el humanismo cristiano en las aulas según cada principio. Para el mismo se realizó una actividad en Padlet de manera colaborativa, donde se dio una definición, elementos y sus aplicaciones del humanismo cristiano en las aulas, tomando en cuenta cada principio, los cuales son el ser humano, la sociedad, el amor, la persona de Jesús. De igual manera, agregamos a nuestro Padlet un enlace a un podcast que hablaba sobre el humanismo cristiano y una reflexión final. En la semana 3 hablamos sobre las bases neurológicas del aprendizaje, en especial de lo que era inteligencias múltiples, según Howard Gardner. Para esta semana realizamos un test de las inteligencias múltiples, donde pudimos ver y reflexionar sobre cuál es nuestra inteligencia según Gardner. De igual manera, en la clase hicimos el diseño de una experiencia lúdica y emocional para estudiantes universitarios. En mi caso, elegí el tema Exploradores del Cerebro, una aventura neurocientífica. Tema bastante interesante que subimos dentro del portafolio con un enlace a dicha actividad. En la semana 4 hablamos sobre diseño universal del aprendizaje, o sea, DUA, y sobre las aplicaciones de la taxonomía de Bloom. Aquí en la clase realizamos una actividad en Kahoot basada en lo que era el DUA y la taxonomía de Bloom, juego que fue en vivo. De igual manera se realizó otra actividad en la que se realizó el diseño de una actividad inclusiva, activa y alineada a Bloom. En este caso el tema fue aprendizaje y psicología, que de igual manera en el portafolio se agrega el enlace a dicha actividad. También se nos asignó la tarea donde debimos de realizar un cuadro sinóptico integrado. El objetivo de esta actividad era elaborar un cuadro sinóptico que integrara la aplicación del diseño universal de aprendizaje, es decir, el DUA, en el contexto del aprendizaje activo, alineado con lo que serían las taxonomías de Bloom. Este cuadro sinóptico se refleja como el DUA y la taxonomía de Bloom se pueden combinar para entonces fomentar lo que sería el aprendizaje activo e inclusivo en el aula. En la semana 5 tuvimos como tema el enfoque por competencias.
Aquí hablamos sobre lo que sería la redacción de competencias y la realización de actividades coherentes. En esta ocasión fuimos divididos en grupos y se nos asignó en la primera actividad realizar la creación de una competencia. Para una segunda actividad debimos realizar una actividad coherente a la competencia que ya habíamos redactado previamente. De igual manera, en esta semana se nos dejó la tarea basada en un video dejado en la plataforma que llevaba como tema la historia de un maestro y un rectángulo con ojos, por José Antonio Fernández Bravo. Aquí se nos encargó redactar un aprendizaje que nos llevamos del video, algo que nos hizo pensar dicho video y algo que haríamos distinto en nuestras aulas a partir de haber visto dicho video. Fue algo muy interesante debido a que pudimos aprender sobre lo que era la empatía y la metodología que utilizamos en el ámbito docente para con nuestros estudiantes. De igual manera, en la semana 6 hablamos sobre resultados de aprendizajes y planificación. Aquí también pudimos aprender sobre lo que era la alineación curricular y evaluación de competencias. En esta clase tuvimos una actividad donde realizamos una guía didáctica y se nos asignó la tarea de subir una planificación de los aprendizajes. Ya para la semana 7 hablamos sobre curación y creación de contenidos educativos. En esta semana diseñamos un recurso educativo multimedia en Wacalit, donde hicimos una exploración y curación en dicha plataforma. También hicimos la creación de contenido interactivo en Edpuzzle y diseñamos una infografía en Canva. De igual manera, en esa semana se nos asignó la tarea de crear cuentas en las distintas plataformas antes mencionadas, es decir, Wacalit, Edpuzzle y Canva. Para esta actividad, una vez realizada la cuenta, tomamos fotos o capturas de pantalla y fueron subidas a la plataforma. Ya para la semana 8 estuvimos hablando sobre plataformas y herramientas educativas, enfocándonos en nuestra plataforma que es la PBA. Se nos asignó una tarea en esta semana que era la preparación de un video que respondiera varias preguntas, entre ellas la experiencia con la tecnología. Debíamos de compartir nuestra experiencia en el uso de lo que era la tecnología, en lo que era la metodología de enseñanza. Se nos cuestionó si habíamos utilizado dispositivos móviles, plataformas en líneas o herramientas digitales en el aula, que si podíamos proporcionar ejemplos de cómo incorporar la tecnología en clases anteriores. También debíamos abordar conocimientos sobre pedagogías emergentes, es decir, comentar si estábamos familiarizados con los términos de aprendizaje activo, flipped classroom, gamificación y otros conceptos que estaban relacionados con metodologías innovadoras. Esto fue muy importante porque aquí entonces estábamos haciendo un enfoque sobre la transformación que ha ido teniendo la educación con el paso del tiempo, la integración de la tecnología en lo que sería permitirnos llegar a nuestros estudiantes de una manera mucho más sencilla, mucho más clara, debido a que estamos en un ámbito donde la tecnología juega un papel fundamental en nuestras vidas. De igual manera, debíamos hablar sobre la relación entre tecnología y pedagogías emergentes. Debíamos hacer una reflexión de cómo creemos que la tecnología puede apoyar o mejorar lo que era la pedagogía emergente, en qué forma específica
creíamos que la tecnología y la metodología innovadoras pueden complementarse, hacer algunos ejemplos personales, compartir ejemplos sobre cómo nosotros implementábamos la tecnología en nuestra docencia y nuestras expectativas y metas relacionadas con este ámbito. Algo muy importante porque actualmente la tecnología va muy de mano con el aprendizaje. En la semana 9 estuvimos hablando sobre inteligencia artificial y docencia. En esa semana realizamos varias actividades, entre ellas la utilización de herramientas de inteligencia artificial, donde presentamos ejemplos de cómo esta podría ser aplicada en las aulas. De igual manera se nos asignó la tarea de escuchar un podcast y después de escuchar el episodio del podcast, identificar y escribir las 3 ideas más relevantes sobre la implementación de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Fue una actividad muy enriquecedora porque aprendimos un poquito más sobre el uso de la inteligencia artificial en lo que era nuestro ámbito docente. Para la semana 10 estuvimos conversando sobre planificación de la evaluación. Se nos presentaron varios casos y fuimos divididos en grupos y se nos asignó a cada uno un caso. A nuestro grupo se nos asignó el caso número 3, que era evaluación en un curso de ciencias de la salud. Debíamos en este trabajo, el problema era que en una asignatura de prácticas clínicas los estudiantes debían de demostrar competencias en la atención al paciente, pero los docentes no están seguros de cómo integrar la evaluación formativa y sumativa para garantizar así un aprendizaje continuo y al mismo tiempo certificar las competencias al final del curso. Nosotros debíamos de decidir qué actividades prácticas evaluaríamos de manera formativa para poder así ofrecer una retroalimentación continua, cómo estructurar la evaluación sumativa para incluir tanto habilidades técnicas como toma de decisiones éticas, y teníamos como meta diseñar un sistema de evaluación que combine simulaciones clínicas, observaciones directas y análisis de casos reales. De igual manera, una actividad muy enriquecedora porque nos permitió ver o enfocar las distintas actividades en pos de que los estudiantes pudiesen tener una correcta retroalimentación de los distintos casos que se iban implementando. En la semana 11 hablamos sobre instrumentos de evaluación. Esa semana había un foro que tenía como título la evaluación en la educación, fines y enfoques. Tuvimos que participar de dicho foro y tuvimos que redactar respuesta a varias interrogantes que se nos puso en dicha tarea. Entonces, de igual manera, se asignó la creación de instrumentos de evaluación y una lista de rúbrica. En la semana 12 hablamos sobre retroalimentación constructiva. Hicimos varias actividades en Padlet, entre ellas reflexiones sobre retroalimentación y estrategias de retroalimentación para el aprendizaje. De igual manera, una actividad muy importante porque nos ayudó a entender lo que era la retroalimentación y cómo esta permitía que nosotros pudiésemos mejorar como docentes. En la semana 13 hablamos sobre estrategias de aprendizaje activo. Se nos asignó la tarea de realizar un cuadro sinóptico donde se integró los conceptos de aprendizaje activo y pedagogías emergentes. Teníamos también la tarea en dicho cuadro sinóptico incluir principios del aprendizaje activo, estrategias de pedagogías emergentes y ejemplos prácticos de integración en el aula. En la semana 14 hicimos una reflexión sobre la práctica docente y se nos asignaron varias tareas. Primero, una reflexión sobre lo que era la práctica docente. Debíamos de ver un video
que llevaba dicho nombre, la reflexión en la práctica docente, claves para la innovación educativa. Debíamos de acceder al enlace de Padlet y responder las preguntas reflexivas en un breve comentario. La pregunta era qué significa para nosotros como docentes reflexionar sobre la práctica docente. Debíamos compartir nuestra opinión de manera clara y concisa, y de igual manera debíamos de comentar por lo menos una de las respuestas de nuestros colegas en dicho Padlet. La segunda actividad fue una lectura crítica. Era una lectura obligatoria del fragmento del documento La reflexión de la práctica docente. Los temas que debíamos de abordar eran la importancia de la reflexión en la mejora de la calidad educativa, las fases de la práctica reflexiva, desafíos que enfrentamos los docentes para poder reflexionar y propuestas para superar esos desafíos. Debíamos realizar una síntesis escrita respondiendo cuáles son las 3 fases de la práctica reflexiva y por qué es importante reflexionar en cada una de ellas. Ya como última actividad debíamos de realizar un diario reflexivo donde debíamos de escribir una entrada de diario reflexivo sobre nuestra última clase o actividad docente, tomando en cuenta qué salió bien y por qué salió mal o no funcionó y por qué, y qué haríamos diferentes en la próxima clase. Entonces, esto fue las distintas actividades que realizamos a lo largo de nuestro diplomado. Puedo decir enteramente que todo este curso fue muy enriquecedor para mí como docente. Aprendí nuevos conceptos, nuevas perspectivas o puntos de vista de cómo abordar a mis estudiantes y cómo mejorar mi práctica docente, integrando los nuevos conceptos y las nuevas tecnologías en pos de mejorar la calidad de nuestra universidad y de nosotros como docentes. En verdad, muy agradecido por su tiempo y por mostrarnos que podemos ser mejores docentes. Muchas gracias.